Y abrimos nuestra agenda periodística y nos vamos a la comunicación telefónica. Yo estoy completamente seguro que está en Río Gallegos. No creo que haya viajado a Buenos Aires. Hubo algunos diputados que se fueron a Buenos Aires, como el caso de la diputada Agostina Mora, pero no creo que sea este el caso. Seguramente no habrá tenido comisiones, Agustín. No, claro, No no habrá ningún tenido trabajo, trabajo y nada que hacer. habrá pagado de su propio bolsillo el pasaje, el hotel y todo lo demás. Y no debe haber recibido viáticos tampoco, por lo menos eso esperamos. Diputada Adriana Nieto, mujer de la legislatura de nuestra provincia de Santa Cruz, en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Buen día. Facundo Pérez Toro, Marcela Andrade, el equipo periodístico de Radio Vanguardia la saluda. ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo Buen bien? día. Acá en Gallegos, Bien, que la bien. cámara no viaje a ningún lado. Bueno, hay un detalle no menor. Hoy nosotros abrimos el Sí. programa anticipando que, como mañana no habrá programa por el Hoy feriado, es hoy como nuestro perdón, jueves hoy es día de derrape, ¿no? Claro, Claro. digo, qué casualidad. Hablamos con la diputada Nieto, si no es viernes de derrape, es jueves Juernes. de derrape. Hay Juernes de jueves, derrape. Así que hay licencias eh, para hablar de todo y con todo. ¿Qué opinión le es jueves. merece lo del viaje de Agostina Mora, lo del viaje De de alguno de sus funcionarios de pares, por ahí. Graso, de gente del gabinete de la ciudad de Río Gallegos? Bueno, mira, ¿qué querés que te diga? Era evidente, más que obvio que esto iba a pasar, ha pasado en otras oportunidades y no me pareció raro que en esta movida nacional que se organizó no fuera gente de acá. Ujú. De acá de Gallegos se vio salir, que seguramente en todas las localidades habrá pasado, se vieron, fue público que salieron los colectivos, de dónde salieron. Bueno, si fueron con fondos de la política, están en su derecho. Si fueron con fondos públicos, que bueno, por ahí no sé si me parece que tienen una confusión entre lo público y lo político. Ujú. Ojalá que no en este caso. Claro. Pero bueno, aparentemente Sí. por lo que se dice en la condena hay una confusión entre lo público y lo político. Ujú. Nosotros consultábamos a una de nuestras entrevistadas en esta semana también de dónde salían los fondos para pagar justamente los colectivos que llevaban a la gente a Buenos Aires. ¿No? Nos decían que salía del Partido Justicialista. Ujú. No, bueno, qué bueno que el Partido Justicialista tenga esa cantidad de fondos. Genial. Ujú. Sí, uno siempre Hay dice, que ver eso se de... podría usar para otra cosa, ¿no? Totalmente. Pero bueno. En el caso del Consejo Local Sí, del Partido Justicialista, podría poner en regla y en condiciones la conexión de gas que tiene, que muchos años la tuvo clandestina, sin medidor, y que hoy, bueno, no se sabe cómo harán para abrigar esas grandes instalaciones que tienen en nuestra ciudad. Pero bueno, serán situaciones que, si no lo piden los propios afiliados, ¿qué puede pedir un vecino común sobre eso, no? Totalmente. claro, no, sí, obvio, totalmente. Pero bueno, aparentemente la justicia empezó a actuar Ujú, después de 18 años, ujú, 16, 2008 se ujú, empezaron a recibir las denuncias. Yo por ahí de todo esto me quedo con la gente que se animó en esa oportunidad, ujú, ¿no? Que está muy poco nombrada ante, bueno, son obviamente situaciones coyunturales que marcan agenda periodística, ¿no? ujú, Pero digo, yo creo que también debería ponerse un poquito el foco en la gente que se puso en riesgo su integridad física, su vida y denunció. ujú. Carrió, Mm, acá en Santa Cruz, periodistas también. sí. Y bueno, hay que revalidar todas esas personas que pusieron por sobre todas las cosas su afán de verdad, de Ujú, justicia, ujú. que hoy la llegaron a tener tarde, pero más vale tarde que nunca. Pero llegó. ¿Usted entiende, Llegó. diputada, que hay una proscripción aquí? Ah, bueno, eh, si la toman, digamos. El otro día hablábamos con los compañeros acá en el bloque de diputados y digo, ¿no? Hay un discurso que en Buenos Aires se lo pueden comer, Ujú, y con perdón de los porteños ujú, que me están escuchando, pero porque no están viviendo en Santa Cruz. Tal cual.
¿no? Entonces nosotros tenemos una realidad que una obra de teatro a nosotros no nos hace meda, porque todo esto es acting. Entonces nosotros vemos, ustedes ven la ruta de Comodoro, de Caleta Comodoro. Sí. La sufrimos, no la Bueno, vemos. la ruta, La claro, sufrimos. la Sí. sufren, la ven, la sufren, la Literalmente, vivencia, sí. todo. Sí. Bueno, Piedra Buena, Calafate, 28, la ruta ahora la diputada Nieto Karina pidió ruta de 28 Turbio, Sí. otra. Entonces, digamos, ese acting a nosotros, ¿cuánto nos puede afectar? Sí, mentime, ¿qué me importa si ya está? Es como que uno ya se hizo duro el cuero. Claro. Pero, ¿qué vamos a creer en eso de la proscripción? Vamos a creer, una de las causas. Yo lo que me pregunto hoy, y es cierto que estoy en este lado y representando al pueblo, pero representando al pueblo que en su mayoría nos eligió, por eso estamos acá, y que hay que ser la voz de ese pueblo. Todos los condenados de más de 70 años están en la casa, mismo acá en Santa Cruz, pregunto. ¿Qué pasa con la justicia de Santa Cruz? ¿Están en la casa? No. Hay incluso mayores de 70 y enfermos detenidos. Y están detenidos, están presos. Entonces, ¿dónde ves una manifestación tan, ni siquiera con los consortes de causa que ya tiene? Ayer la manifestación fue por Lázaro Báez, por López. No vi que se manifestaran por ellos. No había ningún cartel por ellos, No. No vi nada que dijera algo de ellos. No. Entonces, ¿proscripción de qué? ¿De qué me hablan de proscripción? Proscripción es, no sé, un Mandela, pero no podemos, no hay punto de comparación, hay una condena por corrupción, a ver cuándo reaccionan. Pero les digo una cosa, chicos, como les digo una cosa, les digo la otra. Creo que hay una condición humana, psicológica, que esto lo podrían hablar con un psicólogo social, no es justamente yo, pero me parece una cuestión de lógica. Yo entiendo que están en duelo y que la negación es una de las primeras sensaciones que tiene una persona en duelo. Y que me parece que hasta de cierta naturaleza humana, pero a ver, no podemos caer como ciudadanos en esa. Nosotros nos preguntábamos en esta semana, ¿no? Porque se hablaba mucho de los fondos, también estábamos atentos a lo que impulsó en cuanto a este proyecto que permite reabrir contratos de obra pública para evitar la paralización de los mismos, ¿no? Y hablábamos también del dinero que se le va a pedir a Cristina que devuelva y demás. Los fondos para terminar todas las obras que quedaron inconclusas en Santa Cruz. ¿Volverán en algún momento? También nos preguntábamos. Bueno, yo tomó Estado Parlamentario un proyecto de resolución en el cual yo le pido a la Fiscalía de Estado que realice todas las acciones o nos informen en realidad de las acciones judiciales que se estén tomando sobre este punto, porque, bueno, habría que verificar, realmente yo los invito, si es que no lo han hecho, porque a lo mejor ya lo han hecho, a leer por ahí con cierto detenimiento y tiempo, porque es una sentencia larga la de casación, sí, que es una sentencia de 1.400 hojas, hay que tener su tiempo y su dedicación para verla, pero es extensísima y muy concreta. La carga de probatoria por demás contundente. Y yo creo que el decomiso de esa cantidad de dinero que en ese momento se estipuló que eran 84.000 millones de pesos, habría que ver si todos fueron fondos nacionales, porque hubieron 74 convenios entre nación y provincia. Sí, sí. Entonces, ver si esos convenios, ¿qué significaron? Si solamente obras, si desembolso de dinero, ¿dónde está ese desembolso de dinero? Si en esa cantidad de plata involucrada hay dineros de Santa Cruz, y la posibilidad de que efectivamente se embarguen. Vuelvan a Santa Cruz. Y vuelvan, claro, a Santa Cruz, ¿no? Porque eso es lo fundamental. Estamos hablando de muchísima cantidad de dinero, sí,
que yo lo decía acá en la sesión el otro día, yo lo tuve que anotar en un papelito, No sé si cantidad de cifras, se nos ¿no? había Pero cortado bueno, justo ahí una partecita. ay, no, que yo les decía que yo había hecho una reseña de la cantidad de dinero de lo que se trata, Ajá. porque es una cantidad tan significativa que sí, se podrían hacer a ese momento, porque acordémonos que tiene que ser actualizado, Actualizado el monto, exacto. ¿no? Sí, Es actualizado el monto. es una cifra Y bastante considerable ahora. Sí. hablan de cifras siderales que nos ayudarían no solamente para realmente terminar esta ruta, sino que además, como me decías vos recién, Marcela, el tema de las obras que han sido paralizadas porque no quedó otra alternativa con la situación de inflación que teníamos en el gobierno pasado. Pero bueno, todo como que todo va de la mano, ¿no? Yo creo que hay una reacción en todo sentido, que el otro día lo comentaba también con unos colegas de ustedes. Yo en la fundamentación de mi proyecto de ley de aumento de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia hablé de una primavera institucional, porque leyendo de Vidal Campos, ¿no?, el constitucionalista, él hablaba del ocaso de las instituciones. En realidad yo creo que las instituciones también, como la vida humana, cumplen sus ciclos, son cíclicas, pero yo creo que institucionalmente, por lo menos en nuestra provincia, estamos en una primavera. Soy optimista yo en este sentido. Y bueno, va a significar, no es rápido esto. No, yo creo que va a llevar su tiempo, hay muchas cosas para hacer, hay muchas acciones judiciales todavía para entablarse. No olvidemos que en la misma sentencia de casación se dice que respecto de conductas similares en años anteriores, la justicia de Santa Cruz había intervenido y había archivado las causas. Hay mucho, digamos, para ver y para trabajar. Diputada, vamos a meternos un poco en los motivos por los cuales la convocamos, y dentro de los últimos días en su labor parlamentaria y también obviamente en su labor como representante en el Consejo de la Magistratura, hay un proyecto muy particular que nos interesa que nos pueda llegar a contar, que argumenta cambios estructurales dentro de lo que es una nueva propuesta de incorporar una cantidad mayor de integrantes en el Tribunal Superior de Justicia, donde se habla también de especialización, descentralización judicial. ¿En qué consiste el proyecto? Cuéntenos brevemente cuáles son las características más importantes y el objetivo de esta propuesta. Sí, básicamente la modificación del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es simplemente el incremento de los miembros del tribunal, que en principio sería a 9, está así estipulado en el proyecto, a 9, teniendo en cuenta, por supuesto, siempre el género, ¿no? Las previsiones de género que hay en la materia. Ahora bien, en efecto está orientado a esto que me decías recién, la especialidad. Básicamente hoy en día el derecho no es el mismo que ni siquiera que hace 10 años atrás. Hoy cuando hablamos de cibercrimen, delitos informáticos, el derecho ambiental, que también está muy en boga, hay especialidades que incluso se están abriendo dentro de las mismas especialidades de derecho. Y bueno, estas especialidades, este nivel de especialidad, esta sólida formación técnico-jurídica requiere, por supuesto, también una mayor cantidad de jueces, porque también hacen falta que las salas, que también están previstas en la ley orgánica, se multipliquen, no que haya salas penales específicas, civiles, de derecho ambiental, no solo contencioso administrativo, de distintas áreas y de distintas ramas.
Obviamente hoy en día son 5 y esto se hace muy difícil. Básicamente también hice hincapié en el retraso como una solución de retraso del Tribunal Superior de Justicia en las causas. Hice referencia al aumento de la población. Efectivamente en el 95, cuando se estipula que deben ser 5, de 3 se sube a 5 los vocales, la cantidad poblacional era inferior, digamos que la conflictividad social también era inferior, y hoy la litigiosidad subió, pero considerablemente. Las causas que llegan al Tribunal Superior de Justicia por dichos de colegas, abogados y de la gente que me lo pone en conocimiento, tienen incluso en casación sentencias para casar de años, 4 o 5 años, y que no se resuelve. No digo que sea la única causa, son pocos jueces, pero sí es una causa importante. El retraso, obviamente esto va de la mano con una capacidad de revisión, de apelación. Digamos que el acceso a la justicia no es solamente que las personas puedan llegar con su escrito y su demanda a la justicia, porque sí, eso está más o menos estipulado para todos con las defensorías, y el que puede pagar su abogado, paga su abogado. El tema es que la sentencia llegue a tiempo. ¿Estamos en esta situación o en materia de justicia con varios años de atraso y con una lentitud que lamentablemente se ha naturalizado? Y se ha naturalizado, digamos, no sé si decirte que se ha naturalizado, la gente que siempre reclama por más celeridad en la justicia, no está cómoda ni tranquila. El problema es que nosotros lo decíamos, cuando digo nosotros, cuando yo estaba en el gremio judicial, siempre lo planteábamos. Tenemos la misma cantidad de personal judicial, la misma cantidad desde fines del siglo pasado. Desde el 90 para esta parte no ha aumentado la cantidad de personal. Entonces, digamos, hay cuestiones estructurales que hay que empezar a ver. Obviamente que esta no es la solución, no es mágico todo esto, es lo que hablábamos recién, todo esto va a llevar tiempo, pero yo creo que hay que empezar a trabajar en políticas de Estado. Y esto es una política de Estado. Hay que poner las bases. Si uno no pone las bases, lo que pongas arriba se te va a venir abajo. Y bueno, hay que empezar. Hablando de la justicia, la reforma judicial es urgente. Hablando de la justicia, diputada, hay hoy una situación en la que varios son los jueces que están como en la mira de un complejo o dentro de un complejo escenario en donde se evalúa su rendimiento, se evalúa su accionar y hay algunos procesos en marcha. ¿Qué situación, a su criterio, es lo que está ocurriendo y por qué cree que hay hoy una especial situación, por llamarlo de alguna manera decorosa, con responsables de tomar decisiones judiciales a lo largo y ancho del territorio de Santa Cruz? Sí, bueno, mira, Facundo, el control a los magistrados siempre ha faltado, magistrados y funcionarios judiciales. No está garantizado mínimamente los estándares de control a los magistrados. No se dio cumplimiento efectivo en muchísimas situaciones. Muchos jueces denunciados que no prosperaron. De hecho, nuestra ley del Tribunal de Enjuiciamiento está interpuesta con una medida cautelar, no innovar, y sigue en vigencia para ellos la vieja ley 28, donde el Tribunal Superior de Justicia interviene en todas las instancias de una denuncia presentada. Yo quisiera tener esta esperanza que tenés vos cuando decís hoy están en marcha. Ojalá que sí, hoy estén en marcha. Yo he recibido denuncias acá en la Cámara de ciudadanos que vienen con todas las formalidades, con la firma del letrado que los patrocina. Las he remitido en función de la ley 28 al tribunal y todavía no tengo novedades.
Así que bueno, esperemos que sea justamente, yo tengo las esperanzas de que sea que se está trabajando efectivamente y que en cualquier momento yo voy a ser citada para que empecemos a trabajar en esto. La doctora de Rivas, que es de Caleta, de aquellas zonas, es la representante de los abogados del Foro Provincial. Y bueno, estamos expectantes viendo qué pasa, si nos convocan, ojalá empiece a moverse el sistema de control que tiene que haber. Diputada, ¿cree que es necesario reestructurar la justicia y remover a aquellos magistrados que hayan ingresado por su representatividad o cercanía al kirchnerismo? No, pues digamos, hay que separar las cuestiones. Sí. Hoy en día, si bien uno conoce a la gente, nosotros vivimos en una provincia donde todavía en las localidades nos conocemos todos. Sí. Sabemos que hay jueces que, aunque esté prohibido en la ley orgánica, participan abiertamente de cuestiones políticas, sin ningún miedo, sin ningún prurito. Eso lo sabemos. De ahí a probar que realmente entraron está complicado. Lo que sí tiene que haber es un control respecto de su funcionamiento. Si los magistrados o funcionarios, porque no son todos, pero hay varios y bastantes, por no decir muchos, que tenemos evidencia de los incumplimientos, de la falta de técnica jurídica. Una de las causales es el desconocimiento supino del derecho. Tenemos jueces realmente con sentencias con desconocimiento supino del derecho. O sea, cuando digo desconocimiento supino del derecho es que hay una falta de conocimiento, una falta de técnica jurídica que es realmente asusta. Sí, hace daño a la Estas vez. cuestiones, claro que hace daño, muchísimo daño. Claro que sí, perjudica muchísimo. Daño. ¿Sí? ¿Cómo vamos a tener sentencias de calidad técnica, jurídica, con personas que no conocen? Porque que uno ni sabe cómo llegaron a ese lugar, porque además lo dejan escrito, lo firman en resoluciones, en sentencias. Entonces, estas cuestiones son las que hay que analizar realmente con seriedad. No tiene que haber una casa de brujas, tiene que haber un control institucional legítimo, en el marco de la ley y como corresponde. Aquellos que obran bien no tienen por qué ser destituidos, pero el que no conoce de derecho, el que falta su responsabilidad pública como magistrado o funcionario, el que comete un delito o lo cometió, tienen que ser removidos. Son causales que prevé la ley. Y para eso hay formas de probarlo. Se hace un proceso que es donde el derecho de defensa está garantizado. Por eso te digo, no sé si decirte una casa, no tiene que ser una casa de bruja, porque si no nos ponemos en la misma moneda, pero del otro lado de la cara. Exacto. Tenemos que ir realmente por una cuestión seria de modificación, que todos queremos creer en la justicia. Obviamente también tenemos que creer en las instituciones de control, porque siempre, ¿qué dice la gente? Bueno, si nunca pasa nada, nunca nada. Hay muchísima gente que me encuentra por la calle y me dice, te tengo que llevar tal cosa, ¿cómo tengo que hacer? Porque la verdad es que me pasa esto, lo otro. Y yo le digo, sí, presentame una denuncia, tenés que venir con la firma de un letrado, porque si no la van a rechazar, porque ese es uno de los requisitos de la ley. Sí. Y hay gente que con todo, o sea, no lo juzgo, porque le encuentro cierta razón, no se animan, porque dicen, viste, total, no pasa nada, nunca. La gente tiene que volver a creer. Sí, hay mucho descreimiento, es verdad. Sí. Es muy cierto. Muchas gracias, diputada, por el contacto, como siempre, y por además traernos estas consideraciones que nos hacen también pensar y reflexionar cuando muchas veces no miramos en esto de la justicia, y qué importante es no solamente volver a confiar en la justicia, que la justicia esté acorde a los tiempos, y que además podamos volver a confiar y a creer en las instituciones. Sí, exacto.
Gracias por el contacto. Sí. No, por favor, chicos, gracias a ustedes y feliz fin de. Igualmente. Y bueno, Fuerte feliz día de la abrazo. bandera para todos. La próxima será un Gracias, viernes igualmente. completo. Ay, sí, ahí a lo mejor me porte un poquito más mal. Abrazo Está grande, muy bien. diputada. Que tenga buena jornada. Bueno, gracias, igualmente. Hablábamos con la diputada provincial, la doctora Adriana Nieto, aquí en nuestro programa. 8:32 en todo el país. Nosotros separamos breve y si todo sale bien, a continuación vamos a tener una entrevista. Yo creo que hoy, por el contexto, puede resultar picante. ¿Qué opinará de todo esto el máximo